Mi nombre es Miguel Uzcategui, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursante de la materia Teoría de Control 2. Les voy a hablar sobre lo que son variables de estado. Las variables de estado son variables matemáticas auxiliares que permiten representar el comportamiento de sistemas mediante ecuaciones para buscar una relación matemática entre las salidas y las entradas del sistema. Vamos a definir lo que es estado. El estado de un sistema en T inicial o K inicial, si es discreto, es la cantidad de información necesaria en ese instante de tiempo para determinar de forma única, junto con las entradas, el comportamiento del sistema para todo T inicial mayor a 0 o K inicial mayor a 0, si hablamos de discreto. De acuerdo con la definición, las variables de estado son variables que nos muestran cómo evoluciona el estado del sistema, es decir, cómo serán las variables que contienen la información necesaria para decir la evolución o el comportamiento del sistema en forma única a través del tiempo. Nosotros debemos tener presente que las variables de estado pueden o no tener sentido físico. Las variables de estado pueden o no ser medibles. Y para un mismo sistema dinámico, las variables de estado no son únicas. De hecho, se pueden definir infinitos conjuntos de variables que sirvan como variables de estado. El modelo matemático de estos sistemas serán las siguientes ecuaciones para los casos continuos y discretos. Aquí podemos ver en esta ecuación que es el caso continuo y el caso discreto. La primera ecuación va a ser la ecuación de estado y la segunda ecuación va a ser la ecuación de salida para el caso continuo. Y en estas segundas ecuaciones, la primera ecuación va a ser la ecuación de estado y la segunda ecuación de salida para el caso discreto. Las letras A, B, C y D nos van a representar matrices reales n por m, mientras que U, Y y X son los vectores que contienen las variables de entrada, salida y de estado respectivamente. Vamos a dar un ejemplo sobre un circuito RLC. Para conocer el comportamiento del circuito RLC serie, como se muestra en la siguiente figura, es necesario establecer los valores de corriente en la bobina para el tiempo mayor a 0, el voltaje en el condensador para el tiempo mayor a 0. Por esta razón las variables van a ser la corriente en la bobina y el voltaje en el condensador. Estas van a ser las variables de estado. Aplicando las leyes de Kirchhoff en el circuito, nos va a quedar como resultado la siguiente ecuación, que va a ser la corriente en la resistencia más el valor de la bobina por la derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo, y el voltaje en el condensador igualamos a la fuente. Y la corriente en la bobina va a ser igual al valor del condensador por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. Haciendo los despejes nos quedan las ecuaciones de la siguiente manera. Pasamos restando los valores de la resistencia y el valor del voltaje en el condensador, y pasamos multiplicando el valor de la bobina, igualmente en la segunda ecuación. Y aquí podemos observar lo que es su forma matricial. Vamos a suponer que en un circuito que se quiere estudiar el comportamiento de las variables del voltaje en la resistencia en un tiempo determinado y la intensidad de corriente en la bobina en un tiempo determinado, es decir, que seleccionaremos estas variables como la salida del sistema, dado que podemos escribir la siguiente ecuación, sus vectores y su forma matricial. En resumen, una representación en variable de estado del circuito estará dado por las siguientes ecuaciones. Esto corresponde a la forma que explicamos anteriormente con la ecuación para el caso continuo, y donde U, Y y X son los vectores, A, B, C y D son las matrices.
La materia teoría de control es importante en nuestra carrera, en este caso ingeniería en computación. Es importante ya que en todo sistema nosotros tenemos variables, ¿verdad?, que son controladas. En caso de sistemas continuos de producción podemos tener variables como temperatura, como velocidad, que tienen que ser controladas. Igual para cualquier sistema de información que nosotros estemos realizando. ¿Por qué? Un sistema de control nos va a establecer medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcance planes exitosamente. Se tiene que determinar y analizar rápidamente las causas que pueden originar desviaciones en el sistema que me causan los errores. Proporciona información acerca de la situación de ejecución de planes. Cuando nosotros tenemos un control en un sistema, nosotros reducimos costos y ahorra tiempo, ya que evitamos errores en el sistema de producción.